La adolescencia normal, un enfoque psicoanalítico, por Armida Averasturi, Adolfo Dombusch, Néstor Goldstein, Mauricio Nobel, Gela Rosenthal y Eduardo Salas. 13. Capítulo 3. Adolescencia y psicopatía. Duelo por el cuerpo, la identidad y los padres infantiles. Armida Averasturi, al investigar las perturbaciones y momentos de crisis durante la adolescencia, encontró que la definición del rol femenino o masculino en la unión y procreación y los cambios corporales que se producen durante este proceso, aparición de los caracteres sexuales secundarios, son el punto de partida de los cambios psicológicos y de adaptación social que también lo caracterizan. Siguiendo sus ideas, establecimos las correlaciones entre este periodo de la vida y las psicopatías que aquí exponemos. Tanto las modificaciones corporales incontrolables como los imperativos del mundo externo que exigen al adolescente nuevas pautas de convivencia son vividos al principio como una invasión. Esto lo lleva, como defensa, a retener muchos de sus logros infantiles, aunque también coexiste el placer y el afán de alcanzar su nuevo estatus. También lo conduce a un refugio en su mundo interno para poder reconectarse con su pasado y desde ahí enfrentar el futuro. Estos cambios, en los que pierde su identidad de niño, implican la búsqueda de una nueva identidad que se va construyendo en un plano consciente e inconsciente. El adolescente no quiere ser como determinados adultos, pero en cambio elige a otros como ideales. El mundo interno construido con los imagos paternas será el puente a través del cual elegirá y recibirá los estímulos para su nueva identidad. Este mundo interno jugará en este momento el mismo rol que tuvo el equipo Spitz en el momento de nacer. Equipo que le permitirá enfrentar el mundo y adaptarse a él con mayor o menor felicidad. Un mundo interno bueno, buenas imagos paternas, ayudan a elaborar la crisis de adolescencia, tanto como las condiciones externas conflictivas y necesarias durante este periodo. El adolescente se va modificando lentamente y ninguna premura interna o externa favorece esta labor, pues, como toda elaboración de duelo, exige tiempo para hacer una verdadera elaboración y no tomar las características de una negación maníaca. La patología de estos duelos emparenta la adolescencia con la psicopatía, y en ambas, la conducta de los padres puede favorecer o no estas negaciones, en cualquiera de los tres planos o en los tres. La pérdida que debe aceptar el adolescente al hacer el duelo por el cuerpo es doble. El de su cuerpo de niño, cuando los caracteres sexuales secundarios lo ponen ante la evidencia de su nuevo estatus, y la aparición de la menstruación en la niña y del semen en el varón, que les impone el testimonio de la definición sexual y del rol que tendrán que asumir, no solo en la unión con la pareja, sino en la procreación. Esto exige el abandono de la fantasía de doble sexo implícita en todo ser humano como consecuencia de su bisexualidad básica. En este periodo de la vida se repite el proceso que en la segunda mitad del primer año conduce al niño al descubrimiento de sus genitales y a la búsqueda simbólica de la otra parte. Búsqueda que realiza a través de la actividad del juego con objetos del mundo exterior animados o inanimados. Esta exploración que el niño hace del mundo, buscando la otra parte, la pareja, tiene la finalidad de elaborar la desaparición de la fantasía del otro sexo en sí mismo. Se produce también en esa época una actividad masturbatoria intensa, que surge no solo como un intento de descargar las tensiones genitales, sino también para negar omnipotentemente que se dispone de un solo sexo, y que para la unión se necesita de la otra parte. Es por esa característica de negación omnipotente de la realidad, la diferencia de sexos, que la masturbación deja siempre un remanente de angustia, aun cuando logre la descarga de tensiones. En la pubertad,
La aparición de una intensa actividad masturbatoria tiene nuevamente el significado de una negación maníaca y se acompaña, como en el primer caso, de fantasías de unión. En la primera mitad del primer año, estas fantasías se centran en la pareja de los padres y la escena primaria toma las características de coito continuo. El adolescente suele fantasear con el objeto amoroso y esta fantasía tiene la misma finalidad que el juego en el primer caso: elaborar la necesidad de pareja, negada a través de la masturbación. La elaboración del duelo conduce a la aceptación del rol que la pubertad le marca. Durante la labor de duelo surgen defensas cuyo fin es negar la pérdida de la infancia. La angustia y los estados de despersonalización que suelen acompañar a la menstruación, como también a la aparición del semen, tienen el significado defensivo de no aceptar que es en el propio cuerpo en el que se están produciendo estos cambios. Ante la evidencia creciente de los cambios, se refuerza la necesidad de lograrlos. La prueba de realidad del crecimiento de su cuerpo podría verbalizarse así: no soy un niño, he perdido mi condición de niño. Mis padres no son los padres de un niño, sino los padres de un adulto. Yo tengo que comportarme como un adulto, tal como mi cuerpo. El duelo frente al crecimiento implica al yo y al mundo externo, y los desniveles entre el crecimiento del cuerpo y la aceptación psicológica de ese hecho son mayores cuando el cuerpo cambia rápidamente y se incrementa la angustia paranoide de ser invadido. Un adolescente de 17 años, analizado por Sarah Hilda Gelon, decía: hoy tuve por un minuto la sensación de que entiendo cómo soy, pero qué raro, no me veía con mi cuerpo, sino como cuando tenía 6 años. Cuando la experiencia le dio pruebas de su crecimiento genital, embarazó a una mujer. Comenzó a sentirse aún más pequeño. Repetía durante sus sesiones, refiriéndose a cualquier tipo de actividad o actuación: yo no puedo hacer eso porque soy muy chico. Y llegó a mentir conscientemente sobre su edad, atribuyéndose solo 14 años en vez de 17. El sentimiento de ser pequeño servía para negar la realidad de su desarrollo genital. Esta angustia se incrementó porque debió apoyar a su pareja para que abortara. En una sesión de esa época dice: ayer a la tarde fui a pedir la libreta y el empleado de la universidad me dijo que parecía de 14. No me gusta que crean que soy chico, pero represento 14. Soy un chico que hago preguntas en la facultad, que jode, y por eso me tienen que aguantar. En el partido dicen que se justifica lo que hago, porque soy un chico. Ante la interpretación de que quiere sentirse chico para no pensar que concibió un hijo, responde: yo no tenía nada que ver, ella se lo hizo, negando la participación del hombre en la gestación. Y a la interpretación de que ante la culpa que siente, quiere pensar que solo ella tuvo el aborto, responde: ¿qué quiere decir? Yo solo soy un chico que se acostó con A. Solo cuando el adolescente es capaz de aceptar simultáneamente los dos aspectos, el de niño y el de adulto, puede empezar a aceptar en forma fluctuante los cambios de su cuerpo y comienza a surgir una nueva identidad. Ese largo proceso de búsqueda de identidad ocupa gran parte de su energía y es la consecuencia de la pérdida de la identidad infantil que se produce cuando comienzan los cambios corporales. Es en esa búsqueda de identidad cuando aparecen patologías que pueden llevar a confundir habitualmente una crisis con un cuadro psicopático o neurótico de diverso tipo o aún psicótico. En especial cuando surgen determinadas defensas utilizadas para eludir la depresión, como ser la mala fe, la impostura, las identificaciones proyectivas masivas, la doble personalidad y las crisis de despersonalización, las cuales, si se alcanza a elaborar los duelos señalados, resultan pasajeros. El psicópata, como muchos neuróticos o psicóticos, en cambio,
fracasa en la elaboración del duelo y no llega a la identidad adulta, manifestando muchos de estos síntomas sin modificación. En el adolescente y en el psicópata, la elección de vocación despierta angustias similares. Lo que traba la decisión no es la falta de capacidades, sino la dificultad de renunciar, porque elegir toma el significado, no de adquirir algo, sino de perder lo otro. Cuando el adolescente adquiere una identidad, acepta su cuerpo y decide habitarlo. Se enfrenta con el mundo y lo usa de acuerdo con su sexo. La conducta genital no se expresa solo en el acto sexual, sino en todas las actividades. Por eso en el psicópata, el fracaso de la identidad sexual se expresa también en todos los campos, como por ejemplo en el de la vocación. En cuanto al duelo por los roles, diremos, tal como lo señala Sack en el impostor, que en la psicopatía la simbiosis de roles identificados proyectivamente y asumidos total y masivamente en forma cruzada es un mecanismo defensivo. Esto es similar a lo que hemos señalado en el cuerpo. Esa simbiosis de los roles correspondería a la imposibilidad de asumir en su cuerpo la existencia de un solo sexo y de fusionar la imagen de los padres adquiriendo una nueva forma de relación con ellos. En el adolescente, las modificaciones en su cuerpo lo llevan a la estructuración de un nuevo yo corporal, a la búsqueda de su identidad y al cumplimiento de nuevos roles. ¿Quién soy yo hoy? ¿Quién soy yo? Si yo fuera usted, ¿yo soy como usted? ¿Yo soy como todos? Son las preguntas que diariamente se formula el adolescente. Tiene que dejar de ser a través de los padres para llegar a ser él mismo. En los casos de adquisición precoz de identidad adulta, encontramos que es un ser a través de alguien. Se queda detenido en eso. Se produce un debilitamiento de la identidad, similar al que se produce en el yo infantil cuando recurre permanente o demasiado preferentemente a una determinada defensa. La proyección, por ejemplo. Del mismo modo, las ideologías precozmente adquiridas y mantenidas sin modificación adquieren carácter defensivo. Los cambios de identidad, muchas veces velocísimos, son normales en el desarrollo y solo a través de ellos se llega a una ideología. Lo que M. Baranger describe en su artículo sobre la mala fe es la mejor transcripción de lo que acontece en el adolescente normal. Existen en él una multiplicidad de identificaciones, no sedimentadas, contemporáneas y contradictorias. El adolescente se presenta como varios personajes, a veces ante los mismos padres, pero con más frecuencia ante diferentes personas del mundo externo, que nos podrían dar de él versiones totalmente contradictorias sobre su madurez, su bondad, su capacidad, su afectividad, su comportamiento e incluso, en un mismo día, sobre su aspecto físico. Las fluctuaciones de identidad se experimentan también en los cambios bruscos, en las notables variaciones producidas en pocas horas por el uso de diferentes vestimentas, más llamativas en la niña adolescente e igualmente notables también en el varón. No solo el adolescente padece ese largo proceso, sino que los padres tienen dificultades para aceptar el crecimiento a consecuencia del sentimiento de rechazo que experimentan frente a la genitalidad y a la libre expansión de la personalidad que surge de ella. Esta incomprensión y rechazo se encuentran muchas veces enmascarados bajo la otorgación de una excesiva libertad que el adolescente vive como abandono. Este siente la amenaza inminente de perder la dependencia infantil, si asume precozmente su rol genital, en momentos en que esa dependencia es aún necesaria. Cuando la conducta de los padres implica una incomprensión de las llamativamente polares fluctuaciones entre dependencia e independencia, refugio en la fantasía, afán de crecimiento, logros adultos, refugio en logros infantiles, se dificulta la labor del duelo, en las que son necesarios permanentes ensayos y pruebas de pérdida y recuperación. Entre esos procesos incluimos, inciso A,
algunas técnicas defensivas como la desvalorización de los objetos para eludir los sentimientos de dolor y pérdida. Este mecanismo es el mismo en la adolescencia y en la psicopatía, pero en aquella es solo transitorio. Inciso B. La búsqueda de figuras sustitutivas de los padres a través de las cuales se va elaborando el retiro de cargas. Esta fragmentación de figuras para tales sirve a las necesidades y disociación de buenos y malos aspectos paternos, maternos y fraternos, lo que trae apareado a veces trastornos de la identidad, que en otros casos son una consecuencia de la previa fragmentación del yo, sumada a la utilización de ideologías falsas tomadas en préstamo del adulto. Si pudiera lograr una independencia absoluta de la autoridad paterna o materna, se observaría que la rebeldía frente a los padres es posible solo cuando fluctúan con el sometimiento a otras figuras que los reemplacen. Existe una marcada disociación entre la actitud frente a los padres y a los sustitutos. Vinculada con este fenómeno se encuentran muchas veces la búsqueda de ideologías a través de figuras sustitutivas paternas, que sin embargo no constituyen aún verdaderas ideologías. Tienen solamente el carácter defensivo de las formaciones reactivas. Todos estos procesos van aconteciendo en planos conscientes e inconscientes, y muchas veces, aunque conscientemente desean crecer en todos los planos y ser como los padres, algo les hace temer la condición de adultos y reaccionan de un modo paradojal. Inhibiciones genitales, impotencia, angustia frente a la genitalidad, les pueden despertar la necesidad de mantenerse como niños, aunque sus cuerpos les muestren que ya no lo son. Cuando el drama se debate en este plano, cuanto más crece su cuerpo, más infantil se muestra el adolescente. Estos conflictos, nacidos sobre todo de la disociación entre el cambio corporal y el psicológico, lo llevan a la necesidad de planificación característica de la adolescencia, que abarca desde el problema religioso o el de la ubicación del hombre frente al mundo, hasta los más minúsculos hechos de la vida cotidiana. No puede hacer planes sobre su propio cuerpo o sobre sus identidades, que muchas veces lo invaden tanto como el crecimiento corporal, y recurre entonces a la planificación y a la verbalización, que cumple en este periodo el mismo fin defensivo que la omnipotencia del pensamiento y la palabra entre el final del primer año de vida y el comienzo del segundo. Pronunciar la palabra es como realizar el acto, y para el adolescente, hablar de amor o planificar sobre su vida amorosa futura aparece como una defensa ante la acción que siente imposible desde dentro o desde fuera. Está en pleno crecimiento, pero es impotente aún para hacer un uso positivo de sus logros, tanto en el plano genital como en el de sus nuevas capacidades, que se desarrollan en todos los planos. El mundo externo, en su dificultad de aceptar el crecimiento genital, va poniendo vallas, o por lo menos no facilita el libre ejercicio de su genitalidad, de sus capacidades económicas y prácticas en general, lo que secundariamente refuerza las defensas que inicialmente erigió frente al crecimiento. La crisis puberal determina un autismo defensivo, y la impotencia despertada por la continua frustración frente al mundo real externo dificulta su salida hacia ese mundo, y lo hace refugiar en la planificación y en las ideologías. Circularmente, esa planificación y esas ideologías defensivas, si se estabilizan, pueden aislarlo cada vez más del mundo. El adolescente es un ser humano que rompe en gran parte sus conexiones con el mundo externo, pero no porque esté enfermo, sino porque una de las manifestaciones de su crisis de crecimiento es el alejamiento del mundo para refugiarse en un mundo interno que es seguro y conocido. Como en todo impulso de crecimiento, existe también el temor a lo nuevo. La maduración genital lo pone frente a la evidencia de que posee un instrumento efector de su vida genital, fantaseada y anhelada desde la segunda mitad del primer año.
Cuando con el desprendimiento del vínculo oral con la madre se instala el triángulo edípico y el anhelo de recuperar a través de los genitales la unión perdida boca-pecho. Mientras esta unión es fantaseada o realizada a través de la actividad de juego o de la masturbación con fantasías omnipotentes de tener los dos sexos, la angustia es mantenida a raya como métodos defensivos propios de la infancia. Pero cuando aparece el elemento nuevo, la posibilidad de llevar a la acción lo que hasta entonces era fantasía, no solo incrementa la angustia, sino que ésta toma nuevas características que exige también que se erijan nuevas defensas. La omnipotencia de las ideas y la planificación son defensas que a esa edad están al servicio de la adaptación a un nuevo rol. El incremento de la angustia, la debilidad del yo y mecanismos previos de solución de conflictos por la acción que pueden llevar al adolescente a fugarse hacia una precoz genitalidad o a un tipo de actuación con apariencias de madurez temprana que encubre un fracaso en la personificación. En el primer caso, nos vamos a encontrar con actuaciones psicopáticas que se evidencian en la tendencia a la acción no planeada y que buscan encontrar en la acción misma el castigo por deseos prohibidos. Por ejemplo, en adolescentes psicopáticos con tendencia al acting out sexual se encuentra el más alto porcentaje de contagio venéreo. Vamos ahora a establecer comparaciones entre algunos de los rasgos que se consideran característicos de las psicopatías y de la adolescencia, que se comprenden a la luz de la elaboración de los duelos mencionados. El psicópata necesita, generalmente, estar con gente. Su forma de comunicación se da a través de la acción y necesita de los otros para realizarla. Además, por miedo a conocer su interior, busca estar acompañado, para no sentir su propia soledad. El adolescente, por el contrario, necesita estar solo y replegarse en su mundo interno. Le es necesario este recogimiento para, desde allí, salir a actuar en el mundo exterior. El autismo se ha descrito como típico de la adolescencia. Lo conduce a una cierta torpeza en la comprensión de lo que pasa a su alrededor. Está más ocupado en conocerse que en conocer a los demás. El psicópata, por el contrario, tiene un insight defensivo sobre lo que el otro necesita y lo utiliza para su manejo. En el psicópata se manifiesta la compulsión a actuar y la dificultad para pensar, y la acción no tiene el valor instrumental de adquirir experiencia. El adolescente piensa y habla mucho más de lo que actúa. Cree en la comunicación verbal y la necesita. Se frustra si no es escuchado y comprendido. Cuando se produce un fracaso repetido en esta comunicación verbal, puede recurrir al lenguaje de acción, y eso se hace muy evidente en la compulsión a robar o a realizar pequeños actos delictivos. En ese momento, el adolescente entra ya dentro de cierta psicopatía. M. Klein fue la primera en señalar la fuente de sufrimiento, que es en el niño la imposibilidad de hablar para comunicarse, y cómo ese sufrimiento puede agudizarse cuando ha adquirido ya algunas palabras, pero no es comprendido en su medio. En la adolescencia, la comunicación verbal adquiere el singular significado de un preparativo para la acción, y como la palabra está investida de una omnipotencia similar a la que tenía en la infancia, el hablar de amor equivale al amor mismo. Y no ser atendido en sus comunicaciones verbales implica ser desestimado en su capacidad de acción. Esto explicaría la susceptibilidad que caracteriza al adolescente cuando no se le escucha. El fracaso en esa comunicación puede conducirlo a la acción. En el caso de B., varón de 15 años, cuando perdió la esperanza de ser comprendido por sus padres, empezó a escribir su diario íntimo y casi paralelamente comenzó a realizar pequeños robos que describía en el mismo diario. Se las arregló de tal modo que este diario despertase la atención de sus padres. A través de la confesión verbal del acto delictivo, la palabra recuperaba su perdido valor de comunicación. Los padres relataban cómo este joven, que había terminado por estar totalmente desconectado de ellos,
que se les había transformado en un extraño, restableció la conexión perdida a través de su diario. La utilización de la palabra y el pensamiento como preparativos para la acción es una característica del adolescente y cumple la misma función que el juego en la infancia: permitir la elaboración de la realidad y adaptarse a ella. La identidad lograda al final de la adolescencia, si bien tiene su relación con las identificaciones del pasado, incluye todas las del presente y también los ideales hacia los cuales tiende. El destino de las identificaciones de la infancia dependerá no solo de la elaboración interna que realiza el niño, sino también de las pautas de conducta de la familia y de la sociedad. La formación de la identidad comienza con la vida misma, pero el logro de la identidad sexual exige la libre experimentación y atraviesa fluctuaciones. En ese sentido, los tabúes y prohibiciones sexuales y las inhibiciones genitales de padres y maestros no solo la retardan, sino que pueden conducir a su patología. En un buen desarrollo, la aceptación de la vida conduce a una aceptación de la muerte como un fenómeno dentro de la evolución. Lleva a una mayor capacidad de amor y de goce y a una mayor estabilidad de los logros. En cambio, si los sentimientos de pérdida están negados, como en el psicópata, no existe el cuidado por el objeto ni por sí mismo. El afecto está negado y la capacidad de goce en la vida disminuida. La elaboración del duelo por el cuerpo infantil y por la infancia del doble sexo conduce a la identidad sexual adulta, a la búsqueda de pareja y a la creatividad. Cambia así la relación con los padres, adquiriendo las características de las relaciones de objeto adultas. El logro de la identidad y la independencia lo conduce a integrarse en el mundo adulto y a actuar con una ideología coherente con sus actos. El psicópata, por un fracaso en la elaboración de estos duelos, no alcanza la verdadera identidad y la ideología que le permitiría alcanzar este nivel de adaptación creativa.